Gracias por continuar con nosotros aquí en el canal de televisión del Poder Legislativo Federal Mexicano, el canal del Congreso. Agradecemos como siempre que esté sintonizándonos en las frecuencias del 45.1, 45.2, en el 45.3 seguimos con Aprende en Casa, por ya sabe, por la pandemia de coronavirus, y por supuesto en YouTube, en las redes sociales del canal del Congreso. Hay un tema central para todas y todos nosotros, los mexicanos, y que tiene que ver con nuestras lenguas maternas, nuestras lenguas originarias, que pues a lo largo de siglos han sido desconocidas. Una constitución con fundamento liberal no podría ser de otra manera. Ya los académicos lo han planteado en muchas ocasiones, que es necesario reformar la Constitución. Ha habido un debate sobre nuestros orígenes o nuestros pueblos originarios o los que pertenecemos a pueblos originarios, y ha ido avanzando poco a poco en la historia legislativa de nuestro país. Pero en estas horas en que estamos platicando aquí en el Estudio de Noticias del Congreso, en el Pleno de la Cámara de Diputados se ha aprobado una reforma constitucional en materia de lenguas nacionales. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto de lenguas nacionales? Bueno, precisamente hemos invitado a la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la 64ª legislatura, la diputada Irma Juan Carlos, para que nos explique estos temas. Diputada, muchísimas gracias por darnos estos minutos al canal del Congreso. Sí, muchas gracias por la invitación y buenas tardes. A ver, explíquenos un poquito qué es esto de lenguas nacionales, porque bueno, hablamos de pueblos indígenas, uno esperaría que fuera una reforma constitucional en materia de lenguas indígenas, pero deciden poner en la Constitución, ustedes, nuestros representantes, lenguas nacionales. ¿Por qué esta decisión? ¿De qué se trata? Bueno, en palabras muy sencillas, es poner las lenguas indígenas al mismo nivel que cualquier otra lengua. En el caso de México, la única lengua que estaba reconocida era el español, pero ahora con esta adición al párrafo del artículo 2, donde se reconocen las lenguas de los 68 pueblos indígenas como lenguas nacionales, esto significa que cualquier lengua de nuestro pueblo está al mismo nivel que el español, que es la única lengua que estaba reconocida como incluso como oficial, ¿no? En este caso es lengua nacional. Lenguas nacionales, las lenguas de los 68 pueblos indígenas, al igual que el español. Y bueno, ¿y qué son las lenguas indígenas? Pues son las lenguas que en mi caso yo aprendí cuando yo nací, que es la lengua materna, que es la lengua que se habla en las comunidades indígenas. Por ejemplo, yo hablo el chinanteco, ahí tengo amigos que hablan el zapoteco, el amuzgo, el mazateco, el chontal, el celtal, el maya, todas las lenguas que hay en nuestras comunidades indígenas y sus variantes. Entonces, esto es lo que se reconoció en la Constitución. Pues despectivamente se le había nombrado por muchos años como dialectos. Y esto es un término muy denostativo, es un término que de alguna manera también ayudó a que mucha gente se avergonzara de su lengua, permitió que este tipo de alguna manera de expresiones permitió que mucha gente, en vez de que se sintiera orgullosa de su habla, pues se apenara, ¿no? Entonces, hoy debo de reconocer como indígena y como presidenta de la comisión que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha elevado estas cuestiones de la importancia que tienen nuestros pueblos indígenas, no solamente en la conservación y preservación de sus lenguas, sino de sus tradiciones, sus costumbres, la riqueza cultural que hay en nuestros pueblos, que parte de esa riqueza pues son nuestras lenguas. Y la importancia que tiene esto pues es porque a través de nuestras lenguas hemos heredado conocimientos, hemos transmitido pues los conocimientos de los abuelos, de los tíos, de nuestros ancestros. Entonces eso ha permitido que las tradiciones, que las costumbres, que todos los conocimientos que hay en nuestros pueblos se transmita de generación en generación. Y bueno, y ojalá lo que esperamos es que este reconocimiento en la Constitución nos ayude a que no solamente
nuestros hermanos y hermanas indígenas se sientan orgullosos y practiquen su lengua para preservarla, sino que también la sociedad reconozca que los pueblos indígenas es parte de la, como dice la Constitución, de la composición pluricultural de la nación mexicana. Entonces, en síntesis es lo que yo podría comentar con respecto a la pregunta que me estás planteando. Esto ayudará, digo, sabemos también, está pues ya muy alertado por las instituciones que se dedican a nuestras lenguas originarias, que hay unas que están en peligro de desaparecer. Este reconocimiento constitucional, ¿considera usted que nos puede ayudar a salvar esas lenguas que, pues como dice, por vergüenza o por circunstancias diversas, se están perdiendo? ¿Cree que esto puede ayudarnos como pueblo mexicano? Es parte. Lo que nosotros creemos es que sí, pero lo más primordial para preservar nuestras lenguas pues es que se practique. Por ejemplo, sería incongruente que solo se quede solo en la ley, porque también ha existido en la ley, pero una ley de lenguas. La diferencia es que ahora está en la Constitución, es decir, en la ley superior del Estado mexicano, que es la Constitución. Las lenguas indígenas ya están reconocidas, ya estaban reconocidas, pero ahora están en la Constitución y eso es lo que habría que recalcar. Y lo que esperaríamos pues es de que las instituciones, el sector privado, el sector público, empiece a ayudarnos a que la gente se sienta orgullosa de hablar su lengua, de vestir su ropa, pues de tener esa piel, ¿no? Y esas costumbres y esa riqueza que hay en nuestros pueblos. Eso esperaríamos, porque de nada serviría que se reconozca en la Constitución nuestras lenguas si estamos olvidándonos de practicarla y que eso fomente la pérdida, como pues ya lo señalan los estudios que se han hecho, que todas las lenguas están en riesgo y en peligro de extinción, unas con mayor grado, otras en menor grado, pero al final están en peligro de extinción, y el reconocimiento en la Constitución, lo que deseamos es que tanto el gobierno como la sociedad nos ayude a que nuestros pueblos indígenas estén orgullosos, que también permitamos que nuestros hermanos y hermanas de las comunidades se sientan orgullosos de ser los herederos de esta riqueza, de esta cultura y todo este bagaje de conocimientos que hemos heredado de nuestros ancestros a través de las lenguas. Se está aprobando o están aprobando ustedes, nuestras y nuestros representantes, una reforma constitucional. Usted como presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas evidentemente ha recorrido el país con las comunidades y las organizaciones. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cree que los congresos de los estados estén también en esta misma sintonía? ¿Observan que hay algún congreso donde el debate vaya a estar o se ve una probable unanimidad para respaldar esta decisión que han tomado ahorita en el Congreso Federal? Yo pensaría que ahora, primeramente, creo que el pasado 1 de julio del 2018, los políticos tradicionales entendieron que hay muchos temas que la sociedad reclama, y creo que esos políticos hoy en temas como los derechos de los pueblos indígenas hoy se suman. Prueba de ello es que tuvimos una votación unánime, y pienso que se puede reflejar esto en los estados. Sin embargo, también lo quiero señalar, como diputadas y diputados de Morena, además de votar, hemos sido los impulsores de estas reformas, y donde tenemos diputadas y diputados en los congresos locales, estoy segura que van a impulsar que esta reforma no tenga problema en los estados para que pase, y pienso que tendríamos el apoyo de los congresos locales sin mayor problema. Después de una reforma constitucional tiene que el Congreso, digo, a lo mejor ya no lo vemos en esta legislatura, pero se los van a dejar de tarea los que vienen, tienen que crear una ley
específica, porque ya está, como bien nos platica, en la máxima ley, que es la Constitución. Ahora se tiene que crear una ley específica para garantizar este reconocimiento de las lenguas de nuestros pueblos indígenas. ¿Qué tiene que contener esta ley que seguramente va a ser tarea de próximas legislaturas, diputada? Bueno, de hecho ya existe una ley Uh-huh. donde se reconoce donde se reconocen las lenguas, pero habría que revisar si se requiere hacer de alguna manera otras adiciones para ir homologando algunos términos, pero yo más bien diría que tiene que ver con políticas públicas. Ahora que ya está en la Constitución, se tiene que trasladar a políticas públicas. Por ejemplo, en el artículo 3, cuando aprobamos la ley, reformamos los artículos de la Constitución para aprobar una nueva ley en materia de educación, pusimos en la Constitución que la educación también debe de considerar esta nación pluricultural, es decir, que los maestros deben de enseñar en la lengua de los alumnos que tiene en sus aulas. Pero ¿qué va a pasar si, por ejemplo, la SEP o los estados no aplican esto en las aulas? Pues de nada, vuelvo a decir, de nada sirve una reforma si no se traslada, si las políticas públicas siguen siendo las mismas. Y yo debo de reconocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha preocupado mucho en el tema indígena, y la SEP, por ejemplo, en las pláticas que hemos tenido, ha aceptado que dentro de sus políticas públicas, dentro de todo lo que tiene que ver con los programas educativos, tiene que considerar esto que señala la propia Constitución. Y en los estados, pues que nos ayudaran, ¿no? Que nos ayuden a que también las políticas públicas de los estados se sumen a esta política pública nacional, porque hay estados donde todavía el viejo régimen sigue gobernando y todavía están al viejo estilo, no así como lo está haciendo el gobierno federal. Permítame ser un poco idealista. En Ciudad de México, donde yo nací, digo, mis orígenes son oaxaqueños, pero finalmente nací en Ciudad de México, que en la escuela tuviera la posibilidad de estudiar como, me dicen, tienes que aprender español, inglés, pero también náhuatl, porque el náhuatl es Sí, pues, claro. del Valle de México. ¿Esto tenemos la capacidad? ¿Cree que sea posible que en los planes y programas de estudio en las regiones del país se ponga a la lengua originaria como parte de los planes de estudio, o sería un poco complicado en este momento? No, yo digo que sí se podría. Ahorita, así como estamos, sí. Porque hay maestros, hay profesores que dan clases en español, pero porque no están en su región. Por ejemplo, yo, si fuera maestra y me mandan fuera de la región chinanteca, tendría que hablar el español si me mandan con los zapotecos. Y si a los zapotecos los mandan a la región chinanteca, pues tendrían que usar el español. Sí. Bueno, entonces lo que se tiene que hacer es dejar a los chinantecos en la zona chinanteca, a los zapotecos en la zona zapoteca, y así a los mixtecos con los mixtecos. Y así yo creo que estaríamos ayudando a que tanto el alumno como el maestro practiquen su lengua. Sin duda, y además que nos la enseñen a los que ya nacimos mestizos y pues no claro. tuvimos como lengua materna, pero que nos interese aprender la lengua. Claro, desde nuestra región. y digo que estamos en condiciones de, porque hay todavía un buen número de hablantes de todas las lenguas, es decir, hay lenguas que pueden estar en peligro de extinción, pero todavía hay un 20%, un 30% de hablante, ¿no? Creo que hay 2, 3 lenguas que todavía tiene 2, 3 hablantes, es decir, todavía estamos en posibilidades de recuperar lo que hemos perdido, pero también tiene que nacer de la gente, ¿no? De la sociedad. Porque, digamos, es un tema de poner en práctica la lengua, porque es como cualquier lengua, si no la practicas, se te olvidan las palabras, se te olvida la pronunciación, se te olvida el significado, o sea, porque como en toda lengua, ¿no? Bueno, en el español yo no lo he visto, no lo siento tanto así, pero en una lengua indígena un poquito cambiarle el tono ya significa otra cosa. Sí.
Por ejemplo, en chinanteco tú dices ñi, es 20, Ujú. tú dices ñi, es sal. Entonces Y fue es muy poca la diferencia en la pronunciación. Entonces yo creo que para poder preservar y conservar esta riqueza lingüística se tiene que poner en práctica. Así lo hemos comentado con varios maestros que se dedican también a la enseñanza de estas lenguas. Finalmente, diputada, aprovechando que la tenemos aquí en el estudio, en el canal Congreso nos ha tocado testiguar un proceso de reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Ya ha habido avances, pero ¿qué nos falta, diputada? Ya hubo una reforma donde México, donde el país está, pues fue fundamentalmente arraigado en nuestros pueblos originarios. Ya hubo una reforma constitucional, hemos visto en la parte legislativa avances, pero ¿qué nos está faltando todavía para poder, pues, ahora sí garantizar una nación pluricultural y pluriétnica? Porque no solamente es la lengua, no solamente es el hablar, sino son muchas cosas, usos y costumbres. ¿Qué nos está faltando para poderle dar certeza a nuestros pueblos y comunidades indígenas? Pues son muchos temas, ¿no? Por ejemplo, primero tendría que entender que el rezago social muy grande que existe en nuestros pueblos eh, es enorme, es enorme. No sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, hay personas que nos dicen, yo ya no tengo para darle a mis hijos para que continúen sus estudios y terminan por ir a hacer la labor del campo. Ujú. La labor del campo es una labor primordial, maravillosa, eh, lo cual yo sin problema lo haría, ¿no? Ujú. Y lo he hecho. El problema es que le truncas el estudio, el desarrollo a los jóvenes. La preocupación está en que los jóvenes a veces truncan sus estudios porque no hay infraestructura a veces, por ejemplo. Ahorita con el presidente Andrés Manuel López Obrador se están atendiendo, pero el rezago social que existe de muchos años atrás, de alguna manera es lo que nos está como imposibilitando lograr el desarrollo que quisiéramos en los pueblos, ¿no? Entonces, más bien es una pregunta que tiene pues aristas, diferentes aristas, y entonces yo más bien diría que se requiere de tal vez de unos años más para seguir con la misma política pública que trae ahorita Andrés Manuel, de reconocer a los pueblos, de reconocer sus derechos en la propia Constitución, de dotarles de infraestructura educativa, dotarles de infraestructura clínica, el tema de las mujeres, el tema de la paridad que ya también atendimos. Son muchos temas y bueno, afectan a la nación, pero más a los más vulnerables, que en este caso son nuestras comunidades indígenas, porque lamentablemente lo que para en ciertos momentos puede verse como un factor que ayuda, por el otro lado puede verse como un factor que no ayuda. Por ejemplo, hay en los pueblos eh, personas que hablan 100% su lengua, ¿no? Y eso está muy bien porque transmiten el conocimiento, es decir, con sus nietos van a hablar solo la lengua, y los nietos tienen que hablar la lengua a fuerza porque la mamá o la abuela no hablan otra lengua, pero por el otro lado son personas que no, si yo les llego a hablar, no me van a entender el español. Entonces, Sí, sobre todo si uno habla una lengua distinta a exacto, la de ellas. Bueno, eso exacto. aplica. Entonces es ahí, digamos, por eso yo vuelvo a insistir, creo que es un tema de políticas públicas, que los programas que se implementen en las comunidades tengan esa, de alguna manera, se considere, como lo hemos señalado en otros momentos, la visión el criterio de la pluriculturalidad que hay en nuestro pueblo. Entonces,
Pues son muchos temas, pero pues lo más importante es que estamos avanzando y que no solamente estamos reformando la Constitución y las leyes secundarias, sino que también el propio presidente Andrés Manuel está llevando a cabo programas que van dirigidos a los más necesitados, a los más pobres, teniendo precisamente en consideración esas características. Diputada Irma, Juan Carlos, no resta más que agradecerle que nos ha dado estos minutos al canal del Congreso. Pues nos ha dado muchísima información. Ahora, como ciudadanos y ciudadanas, entendemos y creo que lo fundamental que nos está planteando, tenemos que cambiar como sociedad y cómo nos asumimos como mexicanos. No solamente somos mestizos, también somos indígenas. Sí, tenemos que aceptarnos. Pues es como cualquier, por ejemplo, me dicen mis amigos, el alcohólico que no acepta que es alcohólico, pues no se va a poder atender. Y si nosotros no nos asumimos indígenas o que nuestras raíces son indígenas, pues tampoco vamos a, pues no sé, a darle la importancia que tiene nuestras raíces, ¿no? Y yo creo que desde ahí se deriva todo, darle la importancia que tienen nuestras raíces para que también valoremos y ayudemos a su preservación. Muchísimas gracias, diputado. Gracias por estos minutos. Sí. Y como siempre, muchas gracias a usted que está siempre pendiente de la actividad de nuestras y nuestros representantes en el Congreso Federal. Reforma constitucional fundamental, la que han aprobado nuestras y nuestros diputados, así que lo invitamos a que esté pendiente del canal del Congreso, donde, como escuchamos, están aprobando reformas trascendentales, no solo en este momento, sino en la historia de nuestro país. Continúen las frecuencias del canal del Congreso, continuaremos platicando con nuestras y nuestros diputados, por supuesto los temas que están en la agenda legislativa y en la agenda nacional. Continúe con el canal del Congreso, Parlamento Abierto a las y los ciudadanos. Hasta muy pronto.